palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Darles una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos ya en un sexto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más. Ahí donde están, queridos hermanos y amigos, acompáñenos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Sabiendo que la oración es la clave del éxito, sabiendo que a través de la oración podemos comunicarnos con el Creador, queremos que nuestra oración sea propicia para el día de hoy y que el Señor nos ayude, nos acompañe, sea nuestro maestro, sea nuestro instructor, y así nosotros no podamos dirigir humanamente, sino únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre querido, que esté en los cielos, santificado sea su nombre. El día de hoy, Señor, llegamos a este sexto día y queremos que usted sea, Señor, nuestro ayudador. Sabemos que humanamente no podemos lograr nada de lo que se refiere a su palabra. Nuestras obras son obras muertas, pero a través de usted, Señor, en la fe de Jesucristo podemos lograr las obras sean perfectas y las obras sean, Señor, los frutos de la fe, y así todos los hombres puedan alcanzar la victoria a través del pecado. Querido Padre, vamos a comenzar este momento de estudio y acompáñanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, y que todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Quisiéramos que la verdad sea grabada en nuestras mentes, nuestros corazones, y que esta verdad, Señor, alcance en todo el mundo. Acompáñanos en esta mañana, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos, pónganse cómodos, vamos a comenzar el estudio para el día de hoy. Tenemos como título La expiación en la cruz. La expiación en la cruz. Vamos a buscar el primer libro para responder la primera pregunta. Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el verso 11 y 12. Dice lo siguiente: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Refiriéndose el apóstol Pablo a los sacrificios del Antiguo Testamento, menciona que día tras día los sacerdotes ofrecen sacrificio para quitar el pecado. Y sin duda que los sacrificios literalmente de los corderos no quitaban el pecado, podríamos decir, por completo, pues tenía que hacerse una práctica de todos los días. Eso se le conocía como el sacrificio continuo. Pero el verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, hoy tenemos la seguridad porque Cristo en el año 31 se ofreció como sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados del mundo. Eso no quiere decir que todos hayan sido perdonados, sino solamente los que se allegaron a Él con un corazón sincero, contrito y humillado, han sido perdonados
a través de la sangre de Cristo Jesús. Y es por eso que hoy tenemos la seguridad de todo aquel que cree a través de la fe puede ser perdonado porque Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no es necesario que Él baje del cielo nuevamente a morir, porque al morir esta vez murió para siempre, sin duda, y todo aquel que crea por fe, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es la garantía para que todo ser humano pueda ser salvo. El testimonio en Hechos de los Apóstoles, página 24, dice lo siguiente: el sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. No se necesita completar la expiación de la muerte de Cristo con algún mérito de parte del Señor Jesús. No se necesita que el Señor haga otra obra para completar la redención del pecado, porque Cristo mismo, muriendo en la cruz, completa el perdón de pecados de los seres humanos. La condición de la expiación se había cumplido. El día que Cristo en la cruz dice, hecho está, ese día completa el perdón de los pecados del mundo entero. La garantía, lo que el hombre necesitaba para ser perdonado. La obra para la cual Él había venido a este mundo se había efectuado. Él había ganado el reino, se lo había arrebatado a Satanás y había llegado a ser heredero de todas las cosas. Ustedes pueden notar en el libro de Job, el capítulo 1, el escritor dice que un día se reunieron los hijos de Dios y que también Satanás estaba entre ellos. Ahí podemos notar que antes de la redención de los pecados en el mundo, Satanás era el representante de la tierra y él era el que asistía a las reuniones en los lugares celestiales. Y es así como lo que tenía que hacer Adán, de ser el representante de la tierra, Satanás había quitado su lugar cuando lo venció en la tentación. Pero en esta ocasión, la primera batalla que se da o la segunda batalla, podríamos decir, que se da en la tierra, porque la primera batalla se lo gana en el cielo el Señor, y la segunda batalla que viene aquí en la tierra lo vence el Señor Jesús y le quita todos sus dominios. Ahora nuestro Señor Jesucristo es el que tiene como dominio a esta tierra, pero únicamente aquel que se allega a Él y lo acepta como su único Salvador, pasa a ser de su reino. Entonces dice, queridos hermanos, y había ganado el reino, solo había arrebatado a Satanás, que se lo había arrebatado a Satanás, y había llegado a ser heredero de todas las cosas. Estaba en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. Entonces él le pisa la cabeza a Satanás, y podemos mencionar de una manera simbólica el pisar la cabeza, porque luego se dará el pisar la cabeza literalmente cuando Cristo venga por segunda vez. Porque cuando venga por segunda vez será destruido Satanás. En esta ocasión, en la parte espiritual fue destruido en la cruz. Le pisó la cabeza. Podríamos decir que tiene dos etapas esto de pisar la cabeza. Cuando allá en Génesis 3:15 le dijo, y tú tendrás enemistad la amistad será entre tú y la mujer, y tú le morderás el talón y ella te pisará la cabeza. Se cumple sin duda, pero en una parte espiritual Satanás es vencido y los dominios del reino celestial o los dominios del reino terrenal en esta parte es quitado y dado pues a su único heredero, nuestro Señor Jesucristo.
Dice Obreros Evangélicos: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. No hay ningún párrafo en la Biblia o en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que pueda hablar de otra cosa sino de la cruz del Calvario. Génesis 3:15 es el comienzo, el inicio para una etapa de estudio, para un estudio que significa el sacrificio, la expiación de Cristo en la cruz. Entonces dice, queridos hermanos, os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Queridos hermanos, el Génesis hasta el Apocalipsis, el estudio totalmente completo, podríamos llamarle, es que se hable de la cruz del Calvario. Y los ministros deberían pronunciar este estudio, podrían dar a conocer todo lo que se refiere a la expiación en la cruz. No se debe espaciar de alguna manera en otros temas que no tienen importancia, porque en todo lo que se refiere a la palabra de Dios encontramos el estudio maravilloso de la cruz del Calvario. A través de los símbolos y a través de la realidad que se dio, el estudio fue maravilloso. El estudio es maravilloso y será maravilloso hasta que Cristo venga por segunda vez, y aún en la eternidad la enseñanza no termina. De repente no se pueda comprender lo que menciona Hechos de los Apóstoles, que el sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. De repente no se puede entender, pero de una manera espiritual el Señor venció en la cruz a Satanás y lo quitó sus dominios. Hoy es nuestro representante, por eso 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice: si alguno tuviere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, quien ha vencido y está como representante. La primera pregunta: ¿qué reemplaza todos los sacrificios del antiguo Israel? ¿Qué reemplaza de todos los sacrificios? Ya podemos estar en esta época viviendo, ¿y qué es lo que reemplaza todos esos sacrificios? Así también, contrariando a lo que están haciendo muchos de los que no han pasado del antiguo pacto al nuevo pacto, entonces vamos a poner la respuesta: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Cristo habiéndose ofrecido una vez para siempre. Habiéndose ofrecido en el sacrificio. Eso podemos comprender, que Cristo habiéndose ofrecido una vez para siempre. Eso es lo que reemplaza el sacrificio de nuestro Señor Jesús. De repente ustedes puedan tener otra respuesta similar. Pongan su respuesta a esta pregunta para esta mañana. Estamos hablando de la expiación en la cruz. El sacrificio que se dio en la cruz un 14 de Aviv a las 3 de la tarde, donde todos los pecados de los seres humanos habían sido consumados en la sangre del Cordero Pascual. Y eso significa que hay perdón para todos. Eso significa que cada ser humano, si se arrepiente, confiesa sus pecados, acepta la sangre del Cordero, acepta como su único Salvador personal, entonces puede haber una regeneración en su vida. Puede haber perdón. El perdón está para todos. Pero no significa que cuando Cristo murió, acabó con el pecado o todos han sido perdonados. No, solamente aquellos que lo aceptaron a través de la fe, en ese maravilloso acto de voluntad por parte de Dios, todos aquellos que lo aceptaron a través de la fe fueron justificados
y sus pecados de alguna manera fueron perdonados, pero aún todavía sus pecados no han sido borrados. Suponemos de algunos, pero a través de la historia ya los pecados de una generación posiblemente ya estén borrados. Entonces, queridos hermanos, vamos a una pregunta más. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? En el libro de Hebreos capítulo 1 y el verso 3, vamos a leer. Hebreos capítulo 1 y el verso 3 dice lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Algo que interesa en esta parte, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y cuando hablamos de purificación es de limpieza. El Señor mismo hace un acto maravilloso en la cruz, la purificación de los pecados o el perdón de los pecados, a lo que se refiere el párrafo. Entonces, queridos hermanos, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, la imagen misma de su sustancia, o sea, el mismo Dios, pero en carne, había venido a morir y a cumplir los requisitos de la ley. Esos requisitos que es imposible que el hombre pueda cumplirlo. Cristo estaba cumpliendo los requisitos de la ley y estaba agradando a la ley, así como cuando el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación a llevar la sangre dentro del lugar santísimo y la rociaba en la plataforma del propiciatorio y esparcía 7 veces, y así la ley quedaba satisfecha con la sangre del transgresor, así también la ley fue satisfecha con la sangre derramada en la cruz del Calvario. No la sangre de un cordero común, sino la sangre del cordero pascual, la sangre del cordero que representaba al Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, no confundamos que la sangre de cualquier ser humano o de los machos cabríos o corderos satisfacían las demandas de la ley. No. Lo que satisfacía las demandas de la ley era la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Solo que la sangre de los machos cabríos y corderos era un símbolo, nada más que representaba. Entonces, queridos hermanos, dice el testimonio, en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es, de alguna manera, la muerte. Vamos a leerlo. Sí, invito a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 6, 23, hermanos. No, perdón por la equivocación, vamos a leer el capítulo 6 y el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que menciona la Escritura, pero la dádiva, dice, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendiendo esta parte, cómo estaba representado ya para que se dé como hecho, nuestro Señor Jesucristo hizo el trabajo maravilloso. Fe y Obras, página 122, párrafo 1, dice: la expiación del Calvario vindicó la ley, satisfació la ley de alguna manera. La ley de Dios como santa, justa y verdadera, no solamente ante el mundo caído, sino también ante el cielo y ante los mundos no caídos. Cristo vino a magnificar la ley y engrandecerla. Ustedes saben que Satanás transgredió la ley, la pisoteó, y muchos de los seres humanos también lo hicieron. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo
reedificarse la ley y también pudo magnificarse, ¿no? En ese sentido, pudo satisfacerse la demanda de la ley a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era necesario que el sumo sacerdote entrase y esparciese la sangre del macho cabrío 7 veces en lo que representa el lugar santísimo en el arca del pacto. Dice también, hijas de Dios, página 214, párrafo 4. ¿Cuántas razones tenemos para gozarnos siendo que nuestro Señor, que nuestro Redentor derramó su preciosa sangre sobre la cruz en expiación por nuestros pecados? Y por su obediencia hasta la muerte nos brindó justicia eterna. Usted sabe que Él hoy está a la diestra del Padre. Usted sabe que Él hoy está a la diestra del Padre, como nuestro Salvador y como príncipe de la vida. Esa es la garantía de poder ser rescatados de las garras de Satanás, que Él está hoy a la diestra del Padre. Está haciendo expiación por su pueblo. Estamos viviendo en el tiempo de expiación y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, el quien presentará sus manos y sus pies, dando a conocer el sacrificio que se dio en el año 31. ¿Cuántas razones tenemos, dice, para gozarnos siendo que nuestro Redentor derramó la preciosa sangre sobre la cruz en expiación por nuestros pecados y por obediencia hasta la muerte? Entonces podemos ver que hay alguien que es obediente a la ley de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nadie en este mundo puede satisfacer las demandas de la ley. Ante la ley quedan chasqueados y rechazados, condenados a muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo ante la ley, cumplió todas sus demandas. Y por esa garantía que tenemos en Jesucristo, nosotros también podemos ser aceptados y perdonados. Entonces, queridos hermanos, terminamos el párrafo de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 52, párrafo 4. La sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estaba representando cuando se mataban los corderos. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse ahí, obtuvo testimonio de que era justo. Ustedes saben que cuando un cordero era llevado al lugar para ser muerto o sacrificado, el cordero era inocente. Eso representaba la muerte de nuestro Señor Jesús. Un hombre inocente que no tenía que ver nada, pagó la culpa de todos los seres humanos. Así también el cordero que se llevaba al sacrificio, cada 10 de octubre, el día de la expiación, llevaba los pecados de un pueblo, simbólicamente, y era sacrificado. Así también nuestro Señor Jesucristo llevaba nuestros pecados en su sacrificio en la cruz del Calvario, y nuestros pecados fueron perdonados si cada uno de los que habían comprendido el mensaje se arrepintieron a través de la fe y fueron justificados. Esa gran justificación, la justificación por la fe, el tema que hoy en día no se comprende, que a través de la historia Lutero lo predicó y que Lutero entendió el gran significado de la justificación por la fe y que él mismo dio a conocer cómo era el sentido de ese mensaje maravilloso, pero que a través de la historia se ha derramado mucha luz de ese mensaje para todos los seres humanos. Y que les puedo decir, queridos hermanos, es tan sencillo de entender este mensaje. Es tan fácil porque hoy tenemos ayuda. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ha derramado luz a este mundo. El gran problema es que muchos seres humanos tienen dentro de sí el yo, el egoísmo. Y es por eso que esa parte no les deja entender, no les deja ver este plan maravilloso de parte de nuestro Señor Salvador.
Y si hoy quitaran las vendas de sus ojos y desecharan el yo en una entrega total, créanme, queridos hermanos, que el mensaje sería entendido y Cristo ya hubiese regresado por segunda vez. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? La pregunta. Vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera. Es lo que hizo. Y podemos también poner, si ustedes desean, Cristo hizo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Que ya lo hemos respondido, pero de alguna manera si ustedes lo desean. Pero la respuesta dice, vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera. La expiación en la cruz. Podríamos seguir hablando más acerca de la expiación, que es lo que sucedió allá en la cruz, cómo el Señor Jesús pudo pagar la deuda del pecado, pero tenemos, si Dios permite, para el día de mañana, en nuestros grupos donde nos vamos a reunir, a hablar más y espaciarnos pues en este tema, en lo que significa la expiación en la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo paga una deuda que el hombre no podía pagarle y que ninguno de los seres que habían sido creados tenían la garantía de poder pagar el pecado. Que solamente uno, igual a la ley, pudo pagar el pecado, y esa es la garantía de poder ser salvos en Cristo Jesús a través de la fe. Gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Un buen, feliz día de la preparación. Vamos acostumbrándonos a que el Señor sea nuestra luz y nuestro amparo en las grandes tribulaciones que podamos pasar. Bendiciones, un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio. Nos vemos en otro estudio para cuando se requiere.